Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio y el TECMEC. Vamos a hablar sobre las ventajas, las desventajas, sobre los cambios y un poquito de historia. Para empezar vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio, que fue el 12 de junio de 1991 cuando se inician las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y estas se efectúan en Toronto, Canadá, y culminan 14 meses después, que sería el 12 de agosto de 1992 en Washington, D.C. Tras el complejo proceso de aprobación, el Tratado de Libre Comercio y sus acuerdos paralelos sobre la cooperación ambiental y cooperación laboral entran en vigor el 1 de enero de 1994. Y ese tratado es un tratado para América del Norte. Este tratado fue firmado por los entonces presidentes Carlos Salinas de Gortari, George W. Bush y Brian Mulroney. Y este tratado era el inicio de un acuerdo comercial donde se verían beneficiadas empresas de los tres países al eliminar los aranceles. Algunos aspectos claves del Tratado de Libre Comercio fueron las áreas comerciales. El Tratado de Libre Comercio fue el primer tratado de América del Norte donde el área comercial se benefició en los tres países al eliminar aranceles e impuestos especiales. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el comercio entre México y Estados Unidos y Canadá se triplicó, sumando $996,569 millones en 2006, es decir, casi $2 millones por minuto. Las reglas de origen, en sus secciones se abarcan las reglas de origen, por ejemplo, sección 1, animales vivos, productos de animal, sección 2, productos de reino vegetal, sección 3, grasas y aceites animales, vegetales, productos de su desdoblamiento, etc. Esto indicó que lo primordial del Tratado de Libre Comercio fue la apertura en materia alimenticia, ganadera, agropecuaria, minería y químicos para la industria. Otro aspecto clave fue la protección de inversores. Uno de los principales miedos de los inversionistas es la situación política de cada país. Dicho tratado ayudó a proteger a los inversionistas en su artículo 1102, inciso A, que dice: cada una de las partes otorgará a los inversionistas de otra parte un trato menos favorable que el que le otorgue, en circunstancias similares a sus propios inversionistas, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones, y asimismo los siguientes artículos que se refieren sobre el tratado de las inversiones e inversionistas extranjeros del país. Otro aspecto clave fue la solución de controversias. Se establecieron mecanismos para resolver disputas comerciales entre los países miembros. Uno de los aspectos más destacados fue el capítulo 19, que establecía paneles de arbitraje independientes para resolver disputas antidoping y antisubsidios. Otro aspecto clave fue la propiedad intelectual, que incluyó disposiciones para la protección de derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas registradas, derechos de autor, promoviendo la competencia y creatividad en las tres naciones. Otro aspecto clave fue la de los servicios. Se dio la apertura a empresas de servicios, terminando el monopolio de dichos servicios, y facilitó la entrada a competidores en todos los sentidos. El siguiente punto clave son las normas laborales y ambientales. Estas incorporaron disposiciones para respetar las leyes laborales y ambientales de cada país, esto con el fin de crear una competencia basada en estándares laborales y ambientales. Ahora vamos a pasar al otro punto. ¿Cuáles son las diferencias del Tratado de Libre Comercio y el TECMEC en cada aspecto? El Tratado de Libre Comercio cuenta con 22 capítulos, a diferencia del TECMEC, que cuenta con 34 capítulos. En el sector automotriz, el Tratado de Libre Comercio exigía el 62.5% que se debe producir en cualquier país miembro para la extensión de aranceles, recordemos al sector automotriz, y en el TECMEC el 75% se debe de producir en cualquier país miembro para la extensión de aranceles. En el sector tecnológico, el TLC-CAN
no incluye ningún capítulo específico sobre la regulación del comercio digital. Mas, sin embargo, el TECMEC incluye un capítulo específico sobre la regulación del comercio digital. Para la resolución de controversias, el Tratado de Libre Comercio, la resolución de las controversias se realizan en paneles trilaterales. Mas, sin embargo, en el TECMEC la resolución de controversias se realiza por medio de pláticas bilaterales. En la agricultura, eliminó los aranceles sobre la mayoría de los productos agrícolas comercializados entre los países miembros. Esto fue el Tratado de Libre Comercio. Mas, sin embargo, el TECMEC mantendrá los aranceles en 0% y abrirá el mercado canadiense a los productos lácteos, aves y huevos de USA. A cambio, este último país permitirá que más productos lácteos, maní y productos de maní canadiense y una cantidad limitada de azúcar entre al territorio americano. Respecto a la protección de inversionistas, el TLC incluyó disposiciones para la protección de las inversiones extranjeras. Mas, sin embargo, el TECMEC actualizó y modernizó las disposiciones sobre protección de inversiones, ofreciendo un marco más claro y definido para las empresas que invierten en los países miembros. Para la solución de controversias, el Tratado de Libre Comercio incluía mecanismos para resolver disputas comerciales, como el capítulo 19 para disputas antidoping. Mas, sin embargo, el TECMEC eliminó el capítulo 19 y modificó el capítulo 11 de inversiones para limitar las protecciones para limitar la protección a las inversiones. Respecto a servicios, el TLC facilitaba la presentación de servicios transfronterizos, mas sin embargo el TECMEC incluye disposiciones más específicas sobre ciertos servicios como servicios financieros y telecomunicaciones. Por último, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del TECMEC en comparación con el Tratado de Libre Comercio. Las ventajas son: promueve el crecimiento del comercio electrónico, fomenta la ciberseguridad a los servicios financieros y facilita las operaciones financieras digitales entre los países miembros. Incrementa el sueldo de los empleados de la industria automotriz. Fortalece la protección a la propiedad industrial. Promueve la cooperación de incubadoras y aceleradoras para fomentar la participación de pymes. Y por último, la última ventaja es: impulsa la cooperación para combatir la corrupción, soborno, desvío de recursos y lavado de dinero. Las desventajas serían: se aumentaron las barreras de acceso a los medicamentos genéricos y biocomparables. Obliga a las empresas a cumplir las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Los países miembros tienen que informar a otros países miembros si se quiere iniciar algún tratado comercial con alguna otra nación. Reduce la autonomía comercial de México, prohíbe a los campesinos el uso propio y el libre intercambio de semillas. Y por último, la última desventaja es: endurece las reglas de origen respecto al acero y aluminio. Bueno, compañeros, eso es todo. Espero que sea de utilidad esta información. Nos vemos la próxima.